Bienvenidos a Hablemos de Historia, un podcast de historia hecho por un estudiante para estudiantes. Bienvenidos a este segundo episodio. Me siento muy contento y agradecido por el buen recibimiento del episodio 1. Esperemos seguir con ese buen ritmo para continuar llevándoles a sus oídos la historia. Esta vez nos vamos a ir hasta el otro lado del Océano Atlántico y 400 años después. Vaya cambio drástico, pero así es la historia. Vamos a irnos a la España de 1936 y su guerra civil, un conflicto de gran trascendencia histórica que fue un parteaguas en la leyenda de este gran país. Y sin más por agregar, empecemos. Academia de Corte y Confección. Sabañones, aceite de ricino, gasógeno, zapatos topolino, el género dentro por la calor. Para primores, Galerías Piquer. Para la inclusa, niños con anginas. Para la tisis, caldo de gallina. Para las extranjeras, Luis Miguel. Así reza el principio de Purísima y Oro, una canción de Joaquín Sabina que narra la vida en la posguerra de una España arrasada por una cruenta guerra civil que duró casi 3 años y que cobró la vida de 500.000 de españoles, de los cuales 150.000 eran civiles. Pero, ¿qué fue lo que llevó al estallido de este conflicto? Vamos a ponernos en contexto. Corrían apenas las primeras 2 décadas del siglo XX y en España había muchas tensiones sociales. El rey Alfonso XIII no tenía muy contento a su pueblo y en 1923 Miguel Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, da un golpe de estado, el cual es apoyado con el rey, encargándole la formación de un gobierno, el cual sería una dictadura de corte militar. Para 1930, la dictadura pierde el apoyo del rey y en 1931 se convocan elecciones municipales en todo el país. El bando republicano socialista vence en las grandes ciudades y el rey decide abandonar el país. La Segunda República es proclamada. Niceto Alcalá Zamora se pone al mando del gobierno provisional con la intención de redactar la nueva Constitución republicana, la cual debemos decir que era de un alto grado anticlerical, lo cual desata una ola de disturbios a favor de esta medida, causando incendios en iglesias y profanaciones a cementerios. Zamora deja el cargo al no estar de acuerdo con estas posturas, y aquí entra un nombre importante en esta historia: Manuel Azaña. Grábenselo muy bien. Sin embargo, mientras Azaña estaba en el poder, se tenía cierto temor a que Zamora desprestigiara su gobierno, por lo que se le dio el poder de regreso con el fin de que no se causaran daños al plan de Estado. A grandes rasgos, a esto se le conoce como el primer bienio, el cual dura de 1931 a 1933. Entonces, estamos viendo que en 10 años España sufre una serie de cambios políticos, sociales e ideológicos con muy pocos precedentes en su historia desde la invasión napoleónica a principios del siglo XIX. Todo esto sin contar el fallido intento de la Primera República en los años 1870. Siento que España durante esta época fue como tu prima que tuvo al mismo novio por muchos años y que luego se aburrió de él y se fue de tóxica con el primer vato que se le cruzó de frente, una y otra vez. Pero volvamos al tema. En 1933 se convocan elecciones una vez más, ganando la derecha y que encabezó Alejandro Lerroux. A este periodo se le conoce como el bienio conservador y que se caracterizó por su inestabilidad, provocando un levantamiento conocido como la Revolución de Octubre de 1934 en Asturias, auspiciada por miembros del Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, como Francisco Largo Caballero e Indalecio Prieto. Este movimiento fue reprimido por el Estado, que puso al mando a un hombre muy familiar y que a futuro conoceremos muy bien: Francisco Franco. Pero este movimiento socialista metió miedo al gobierno, que ya comenzaba a pensar que una revolución como la rusa pudiera triunfar en la península. Debemos recordar que la revolución bolchevique del 1917
dio origen a la Unión Soviética y que el temor al socialismo ya estaba bien afianzado en los gobiernos de corte fascista y nacionalista. Total que en las elecciones de 1936 la izquierda se alió en el llamado Frente Popular, que reunía anarquistas, socialistas y comunistas, y que tras una elección bastante empatada terminaron ganando. Las revueltas entre frentes de derecha y de izquierda comenzaban y el gobierno fue incompetente al poder poner orden, por lo que otra vez Alcalá Zamora era destituido y Azaña ponía a Santiago Casares Quiroga al frente del poder. Para este punto, la facción socialista estaba bastante debilitada. Algunos opinaban que era vital defender urgentemente a la República, y a la par de todo esto, el Frente Nacionalista, o sea, los de derecha, venían preparando un alzamiento. España era un polvorín que solo necesitaba una chispa para estallar, y esa chispa llegó. El 12 de julio de 1933, José del Castillo, teniente de la Guardia de Asalto Republicana, es asesinado a tiros por un grupo de falangistas. Esto desata una cacería por parte de la policía y el gobierno, quienes buscaban venganza y la cual encontraron en José Calvo Sotelo, quien fue ministro de Hacienda durante la dictadura de Primo de Rivera. Fue subido a una camioneta en donde se lo asesinó de un tiro en la cabeza. Su asesinato conmocionó al pueblo, pero sobre todo a Francisco Franco, que termina uniéndose al alzamiento derechista. El 17 de julio estalla la guerra en el protectorado de Marruecos y al día siguiente alcanza la península. Los golpistas tenían en mente que ocuparían rápidamente las principales ciudades del país, pero en esta ocasión la respuesta del gobierno fue rápida y el alzamiento no tiene éxito ni en Madrid ni en Barcelona. Entonces, España queda dividida entre dos facciones, que comenzaremos a llamar republicanos a las tropas del gobierno de la República y nacionales a los golpistas. Los primeros tenían control sobre el sudeste y centro de la península, lo que es Madrid, Castilla-La Mancha, Cataluña, la Comunidad Valenciana y Murcia, así como también en el norte con Cantabria y Asturias. Mientras que los nacionales controlaban Marruecos, Andalucía, Extremadura, Castilla y León, Galicia y el País Vasco, así como el resto de las comunidades del norte, sin contar a las ya mencionadas republicanas. El gobierno ahora estaba al mando de José Giral, el cual comenzó a armar a los ciudadanos, y aquí es cuando se comienzan a dar las famosas milicias. Las milicias eran cuerpos armados de obreros y civiles dispuestos a luchar y que fueron temidos por los nacionales, pero sobre todo por los religiosos. Debemos recordar que la República promovió reformas anticlericales, así que estos combatientes, me supongo, se tomaron muy en serio estas medidas, pues se sabe que llegaron a asesinar al menos 8,000 creyentes. Ahora, tenemos que decir que durante estos años ya estaban bien asentadas las potencias europeas que a futuro pelearían en la Segunda Guerra Mundial. Alemania e Italia evidentemente apoyaron al ejército nacionalista, brindando armamento y tropas en combate como la Legión Cóndor alemana, regimiento aéreo que sería de gran ayuda para los nacionales, mientras que la República contaba con el apoyo de la Unión Soviética, y cabe mencionar el apoyo que brinda México más allá del recibimiento con los brazos abiertos a refugiados, sino que envió armas, municiones, alimentos y medicinas para los combatientes que estaban en el frente. Después de que los nacionales tomasen el pico sur de la península, se nombra a Francisco Franco generalísimo de todos los ejércitos, cargo que dicta la historia él no quiso aceptar, pero que personalmente me rehúso a aceptar esta versión. En el lado republicano, Giral deja el cargo y Francisco Largo Caballero es nombrado presidente. Sin embargo, ambos bandos ven que no tienen el número suficiente de soldados y comienzan a reclutar a hombres en las ciudades y poblados en los que vencen, y que muchos de ellos ni familiarizados estaban con las ideologías a las cuales defendían, y que como noté durante la investigación para este episodio, más bien luchaban por la lealtad geográfica que por la ideológica. El principal objetivo de los nacionales era ya ocupar Madrid, pues si se lograba,
tenían prácticamente ganada la guerra. Planearon entrar por el norte con las fuerzas del general Emilio Mola y por el sur con las de Francisco Franco. Pero la República obviamente no iba a permitirlo y el 8 de noviembre de 1936 comienza la Batalla de Madrid. El gobierno republicano se instala en Valencia durante la primera fase de la guerra. En la Batalla de Guadalajara fue cuando, por así decirlo, les cayó el 20 a los combatientes que estaban ahora en una guerra civil de verdad, pues por ejemplo pensaban que esto pasaría rápido, cosa que después de esto cambiaron para ellos. Los nacionales contaban con el apoyo italiano, enviado por Benito Mussolini, apoyo que fue aniquilado por los republicanos, siendo quizás esto un preludio a la participación de Italia en la Segunda Guerra Mundial, que fue conocido como la primera derrota del fascismo en batalla. Sin embargo, después de esta batalla, los nacionales toman Málaga y se proponen ocupar los territorios republicanos del norte. Y durante estos combates, el 26 de abril de 1937, se da el infamemente famoso bombardeo a Guernica por parte de la Legión Cóndor, quedando su memoria inmortalizada por Pablo Picasso en su cuadro Guernica. La ciudad fue completamente destruida y cientos de civiles murieron en una lluvia de bombas, metralla y fuego. El bombardeo a Guernica fue el primer ataque aéreo indiscriminado contra una ciudad indefensa y su población civil. En mayo de ese mismo año se dan las conocidas como Jornadas de Mayo en Barcelona, que fueron combates entre republicanos y los mismos anarquistas y comunistas, hechos que llevan a la renuncia del Largo Caballero del gobierno, y Azaña nombra a Juan Negrín como presidente, que aumenta la ofensiva y que para finales de año mueve el gobierno a Barcelona. Después serán los enfrentamientos en Teruel, con la intención de evitar la captura de Madrid por el bando nacionalista, fracasando en el intento. Los nacionales logran dividir los frentes republicanos, dejando aislada a una parte de Cataluña de la Comunidad Valenciana. La República comienza a desmoronarse. Las diferencias que mencionábamos al inicio del episodio comienzan a pasar factura, y que en la batalla del Ebro sella la derrota de la República. Los nacionales entran en Barcelona, sede del gobierno. La Segunda República Española ha caído. En febrero de 1939, Francia y el Reino Unido reconocen al gobierno de Franco y en marzo es ocupada Madrid. En abril se firma el último parte de guerra. Habían pasado ya los nacionales. Habían rapado a las señas civiles. Volvían a sus cuidados las personas formales a la hora de la conga en los burdeles. Por San Blas descansaba el pelotón. Al día siguiente hablaban los papeles de Gilda y del Atleti de aviación. La guerra civil fue un parteaguas no solo de España, sino en Europa en esos años. Como ya vimos, sirvió también como campo experimental para las futuras potencias del eje. Además, hizo ver a la humanidad uno de los primeros conflictos a gran escala del siglo XX después de la Primera Guerra Mundial. No podemos dejar de lado los estragos humanos que causó, generando grandes oleadas de refugiados en los países vecinos y que, como ya vimos, incluso llegaron hasta el otro lado del océano, aquí a México. Los horrores vividos durante esta guerra se mantuvieron en la sociedad española gracias a la dictadura de Franco, quien por los casi 40 años que estuvo en el poder mantuvo vivo el odio y el escarmiento de los vencidos. Antonio Machado, poeta español exiliado a Francia y que fallecería meses después, escribió en su poema Cantares, popularizado por Joan Manuel Serrat, lo siguiente: hace algún tiempo en ese lugar, donde hoy los bosques se visten de espino, se oyó la voz del poeta gritar: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Murió el poeta lejos del hogar, le cubre el polvo de un país vecino, al alejarse le vieron llorar.
Es así como llegamos al final de otro episodio de Hablemos de Historia, un podcast de estudiantes para estudiantes. Espero que haya sido de tu agrado, que hayas aclarado tus dudas o aprendido algo nuevo, y que no hayas llorado como yo mientras escribía el guión de este episodio. Les comento que estamos en Instagram como @hablemospodcast, podcast con doble T. Sería genial que le a seguir, al igual que aquí en Spotify. En fin, muchas gracias por haberme escuchado. Nos vemos en el próximo episodio. Yo soy Alex Martínez. Podemos ir en paz. No olvides hacer tu tarea, ser feliz y mentarle la madre a Francisco Franco. Adiós.